Cuando yo tenía 13 años, yo me bauticé a escondidas de mi madre porque mi madre no quería que yo me bautizara. Sin embargo, yo sentí que tenía ya una conexión con Dios y yo me quería bautizar. Conocí muchas cosas en la iglesia, escuché muchos sermones, escuché mucha instrucción en la iglesia y fue muy útil porque me ayudó en toda mi vida, en mi juventud sobre todo, para evitar meterme en algunos problemas. Sin embargo, más adelante, cuando yo había pasado ya como 5 o 6 años después de mi bautismo, yo desconocí algo muy importante y el Señor me lo reveló. Yo estaba en un momento de mi vida, y aquí inicio el sermón y aquí porque el nombre del título. Yo estaba en un momento de mi vida en que yo estaba las circunstancias que me estaban rodeando habían hecho que yo estuviera muy triste en ese momento y estaba muy necesitada de que el Señor cambiara las circunstancias. Eso pensaba yo. Entonces yo había orado una y otra vez y le decía: Señor, cambia las circunstancias, Señor, cambia las circunstancias, que las circunstancias sean diferentes, porque yo me sentía triste y yo quería que las circunstancias fueran diferentes. Entonces yo oré y me apegué de aquella palabra que dice, cuando Jacob, si ustedes recuerdan la historia de Jacob, cuando Jacob pelea con el ángel, que es una pelea aparentemente física, pero realmente creo que fue una pelea espiritual. Y Jacob dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces fue lo que yo hice. Me apegué a esa palabra y le dije: Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Y empecé a orar y orar y orar y clamaba y oraba. Y recuerdo que era de madrugada y yo seguía y le decía: no te soltaré hasta que me cambie las circunstancias y hasta que me bendigas, apegada a esa palabra. Sin embargo, el Señor me mostró que no era lo que Él quería. Que Él quería que yo esperara con humildad los planes que Él tenía para mí. Y que a veces nosotros podemos luchar contra el ángel y decir: no te soltaré hasta que me bendigas, pero a veces tenemos que ser humildes para esperar la voluntad de Dios. Cuando eso pasó, yo entendí lo que el Señor me había mostrado, pero yo seguía en la circunstancia difícil y yo seguía muy triste. Dentro de esos eventos yo recuerdo que me arrodillé, una de tantas veces que me arrodillé a pedir la misma cosa al Señor. Y yo recuerdo que yo estaba tan triste y había llorado tanto en ese momento, que cuando yo me arrodillé, yo no podía ya llorar porque estaba demasiado cansada de haber llorado y era demasiado tiempo ya que había pasado y las cosas no cambiaban. Eran como las 6 de la tarde y me acuerdo que yo estaba en la casa de mi madre, y cuando yo me puse de rodillas, yo no pude decir ni una sola palabra porque yo estaba muy cansada, y recuerdo que solo suspiré. Y ese suspiro era como decirle al Señor: Señor, no puedo más con esto. Y recuerdo que en ese momento yo sentí una luz, una pequeña luz muy sutil a mi alrededor, y pude sentir también muy suavemente una mano que tocó mi hombro, y escuché una voz que me dijo: hija, yo te amo. Y en ese momento yo entendí lo que Dios quería decirme y lo que Dios quería enseñarme. Yo me levanté inmediatamente de mis rodillas, pero no sentí miedo. Sin embargo, cuando yo me levanté, me fui a la sala y dije: Señor, ¿esto fue producto de mi imaginación? ¿Lo dijiste? ¿Pasó lo que acabo de ver, de sentir, o fue un producto de mi imaginación? Y recuerdo que el Señor, como si un ángel directamente me llevara, movió mi cabeza y yo miré una librera, y en esa librera había muchos libros. Y recuerdo que fue como que el Espíritu Santo me dijo: toma ese libro. Y estaba un libro que se llama A Solas con Jesús, que es una matutina muy vieja de 1999, porque esto fue hace muchos años atrás, que le escribió el pastor Alejandro Bullón. Y recuerdo haber tomado ese libro, y cuando abrí el libro estaba en una página, y yo le estaba preguntando a Dios: Señor, ¿eso fue imaginación o me lo dijiste? Y cuando yo abrí la página, estaba hablando en esa página del amor de Dios, y al final de la página decía: por eso ahora Dios te dice y quiere decirte: hija, yo te amo. Y entonces en ese momento yo confirmé que sí era Dios quien me había hablado y que me había traído una palabra. Ahora, esta es una verdad muy sencilla cuando nosotros hablamos del amor de Dios, porque el Señor tiene que venir y recordarnos algo que deberíamos de nosotros saber, porque en ese momento yo pensaba que yo estaba orando para que Dios cambiara una circunstancia,
pero realmente yo no necesitaba que Dios cambiara la circunstancia tanto como yo necesitaba que Dios me dijera que me amaba. Porque eso era capaz de que a pesar de que estaba en la circunstancia, podía ser capaz de cubrirlo todo. Y de que yo me sintiera totalmente segura, respaldada por Dios y saber de que todo iba a estar bien dentro de su amor. He entendido que una verdad tan sencilla como el amor de Dios y tan clásica en la Biblia, pero a la vez puede ser tan profunda y tan compleja de entender para el ser humano. Creer la verdad de que Dios nos ama nos puede cambiar a nosotros completamente y puede cambiar por completo nuestra relación con Dios. Si alguien hubiese dicho en el pasado que el sermón iba a hablar acerca del amor de Dios, yo hubiese pensado que era demasiado básico, porque la fe de Jesús habla acerca del amor de Dios. La mayoría de nosotros hemos recibido la fe de Jesús, pero realmente el amor de Dios parece ser que es algo tan sencillo, pero es tan profundo a veces para el ser humano que podamos entender cuánto el Señor nos ama. Es un amor realmente profundo y es un amor tan completo que podría cambiar nuestras vidas. A veces yo he escuchado decir a alguien, por ejemplo, en un sermón, vamos a hablar acerca de la justicia o vamos a hablar de lo justo que es el Señor y cuando Él requiere disciplina de sus hijos. A veces he pensado de que el predicador tiene miedo de hablar mucho del amor de Dios y prefiere hablar acerca del juicio por temor a que la congregación en algunas iglesias piense, bueno, el Señor nos ama y nos permite hacer algunas cosas y a lo mejor si Él me ama y yo soy seguro en su amor, yo puedo tener ciertas libertades. Yo he escuchado más hablar en la iglesia acerca del juicio que del amor de Dios, pero yo creo que cuando nosotros realmente conocemos el amor de Dios es cuando podemos experimentar y tener una experiencia con Él que puede transformar nuestras vidas. Es muy fácil conocer, yo sé y estoy consciente que el Señor es todopoderoso, que traerá un juicio final. Sé que habrá un evento donde seremos salvados o estaremos perdidos. Sé que Dios puede disciplinarnos si estamos en malos caminos. Esas cosas no me costó entenderlas y creo que no nos cuesta entenderlas. Hay muchas iglesias llenas porque el predicador habla acerca de que si no se convierten, el Señor va a hacer algo con ellos y los va a quemar en el infierno, por ejemplo. Hay muchas iglesias que creen en esa doctrina y tienen las iglesias llenas de gente que tiene miedo. Pero nosotros deberíamos de tener una iglesia llena de gente que ame a Dios. Y aquí hay una clave bien importante y es lo que creo que puede salvar la vida de nosotros cuando la entendemos. Antes que todo, solo quiero entrar de forma bien rápida en 3 cosas que yo descubrí que podían influir para que para nosotros sea tan difícil entender el profundo amor de Dios en nuestras vidas. Porque no estoy hablando del amor de Dios y de que Dios es amor. Estoy hablando de que Dios nos ama a cada uno de nosotros, como que fuéramos únicos en esta tierra. Ahora, ¿qué factores pueden incidir en que nosotros o influir para que nosotros no nos sintamos amados por Dios? Uno que descubrí es la infancia, cuando tenemos una figura errónea de un padre o de una autoridad. Por ejemplo, yo no crecí con mi padre, solo con mi madre. Entonces siempre se me enseñó y yo entendí que la madre amaba mucho a su hijo y que la madre protegía a su hijo, pero que el padre era como desatendido. ¿Por qué? Porque no tuve un padre. Entonces me fue como difícil entender que yo había tomado a Dios por padre y que Él me amara si yo no tuve un padre que me amara. Con el tiempo el Señor me mostró que Él no era como mi padre, que era diferente a mi padre. Y luego, otro concepto, cuando no hemos tenido la figura de un padre que nos ame, nos es difícil entender cómo Dios nos puede amar como un padre. Y otro concepto también erróneo, creo que humanamente nosotros pensamos que el amor de Dios es como el nuestro. El amor de nosotros es condicional, limitado y exclusivo. Nosotros lo condicionamos a la gente que nosotros queremos, lo condicionamos a la gente que nos trata bien, lo condicionamos si la gente se porta bien con nosotros, lo condicionamos hasta le decimos al hijo, si te portas bien te traigo eso, si te portas bien voy a hacer esto. Lo condicionamos mucho, Dios no lo condiciona. Dios, independientemente de que cometamos pecados, que estemos lejos, estemos cerca, nos sigue amando, y eso es bien difícil de entender porque nosotros no somos así. Y otra cosa es lo limitado. Nosotros limitamos el amor a un núcleo exclusivo al que nosotros queremos, limitamos cuánto amor queremos dar. Por ejemplo, si esta persona me va a lastimar, no la voy a amar mucho. Si esta pareja me va a lastimar, mejor me alejo. Si este amigo me está lastimando, mejor lo dejo. Limitamos, Dios no limita. El amor de Dios es totalmente ilimitado. Y otra cosa es exclusivo. Nosotros tendemos a ser, creemos a veces, nuestro amor es muy, muy nuestro.
y nosotros lo compartimos de la forma que nosotros queremos compartirlo, pero en el amor de Dios no, ahí no hay exclusividad. Él lo comparte libremente con todas las personas. Él hace salir el sol para todas las personas, buenos y malos, incluso personas que se van a perder y personas que se van a salvar. Otro concepto erróneo que entendí es el eclesiástico o el religioso, porque en las iglesias se nos enseña mucho de muchas otras doctrinas, pero se nos habla muy poco del amor de Dios, y a veces estamos demasiado creyendo que Dios es justicia y que es juicio, lo cual es verdad, pero nos olvidamos de cuánto amor Dios tiene por nosotros. Yo quiero ir a Pedro y a los apóstoles. No les voy a pedir que abran sus Biblias porque quiero realmente aprovechar este tiempo, y como yo lo tengo acá, lo voy a leer para que podamos hacerlo más rápido. Pedro y los apóstoles en el deseado de toda la gente, en el capítulo 82. Me gustó mucho lo que encontré aquí. Ustedes recuerdan que Pedro negó al Señor Jesús, y eso fue algo muy grave, porque el Señor Jesús estaba con Pedro todo el tiempo y lo amaba y era su apóstol. Y cuando le preguntan, ¿tú conoces a Jesús? Y Jesús estaba en un momento tan difícil y él lo negó, y el Señor Jesús lo miró y con una mirada de amor, y vio lo que estaba pasando con Pedro. Pero miren lo que pasó cuando el Señor Jesús resucitó. Y dijeron los ángeles a las mujeres, decirle a los discípulos y a Pedro que el Señor Jesús ha resucitado. Elena de White dice que Jesús fue tan bueno y tenía tanto amor en su corazón, que dice que cuando Él resucitó en gloria, y Él había cumplido una misión. Después de resucitar, Él tenía tantas cosas que hacer, pero lo primero que a Él le acongojaba al Señor Jesús y que Él quería trabajar era sobre Pedro. Dice Elena de White que lo primero que hizo fue enviar un ángel y le dijo a las mujeres, ve y dile a Pedro y dile a los apóstoles. El único nombre que mencionó, dice Elena de White, fue el de Pedro, porque dice que Pedro estaba exageradamente acongojado, postrado, con mucho remordimiento, avergonzado de la negación que había hecho a Jesús. Y entonces dice de que el Señor Jesús estaba preocupado porque Pedro sintiera otra vez el amor de Él. El Señor Jesús quería que Pedro supiera, Pedro, te perdono, no estoy enojado contigo y te amo. Y por eso el Señor Jesús le dijo a los ángeles, díganle a Pedro, y díganle por favor también a las mujeres que le digan a Pedro y le digan a los apóstoles. Dice también que el Señor Jesús estaba preocupado por los discípulos, porque todos los discípulos sin excepción lo habían abandonado. Y entonces Él estaba muy interesado de decirles que no los había desechado. Dice que la primera obra que Él hizo fue pensar en sus discípulos, y quería hacerles saber a sus discípulos que su amor y su tierna compasión hacia ellos no había disminuido. Y a partir de aquí, lo primero que hizo el Señor Jesús al resucitar, después de que volvió del Padre, fue empezar a hacer citas para sus discípulos. Le dijo que los iba a visitar, le dijo que los iba a encontrar en el mar de Galilea, le dijo que varias veces les dijo que los iba a encontrar, quería verlos, quería hacerles sentir su amor. Y hay otra cosa que me llamó la atención con esto. Es maravilloso que Dios se haya preocupado tanto por Pedro y por los discípulos, para hacerles saber que no los había olvidado, que los seguía amando como antes, y que los discípulos no debían estar preocupados por nada. Pero me gustó mucho lo que dice acá. Dice que cuando el Señor Jesús se presentó en el mar de Galilea, Él estaba lejos. Tenían una cita los apóstoles y con Él. Y dice de que el Señor Jesús había resucitado y llegó al mar de Galilea, y dice que todos lo vieron desde lejos y vieron como que era un fantasma parado lejos de las aguas, pero el único que lo reconoció fue Juan, el discípulo amado. Y dice que Juan le dijo a Pedro, ¿por qué le habrá dicho a Pedro? No sé, quizás el Espíritu le dijo a Juan, o los ángeles le dijeron a Juan, dile a Pedro. Pero Juan le dijo a Pedro, Él es el Señor, le dijo. Pedro, el que estás mirando, ese hombre que estás mirando, que parece un fantasma, es Jesús, le dijo. Y entonces dice que Pedro, que estaba en un bote pescando junto con los apóstoles, no esperó a que el bote regresara a la orilla. Dice que Pedro se lanzó por las aguas y se fue nadando. Él se empapó todo de agua, y después llegaron los apóstoles en la barca hacia el Señor Jesús. Quien corrió primero a ver al Señor Jesús fue Pedro. ¿Y saben por qué creo que Pedro corrió?
no solo porque Pedro estaba arrepentido, creo que Pedro entendía que a pesar de lo que había hecho, Jesús lo amaba. Y esa fue la salvación de Pedro. Judas, después de lo que hizo cuando vendió al Señor Jesús, se ahorcó. Pero Pedro no hizo lo mismo. Pedro estaba muy acongojado, muy avergonzado. Pero Pedro no se suicidó, porque yo creo que Pedro sabía en el fondo que Jesús lo seguía amando. Y eso fue la salvación de Pedro. Ahora, más adelante yo quiero ir a la parábola del hijo pródigo y podemos buscar en Lucas 15:11. Nosotros conocemos la parábola del hijo pródigo y sabemos de qué está hablando esta parábola. Entonces, después de haber caído hasta el fondo, pensó en la amabilidad y la bondad paterna. Estoy leyendo un poco de lo que dice Elena de White, me gusta este comentario. Dice que sintió el hijo pródigo la necesidad de un padre, que el hijo pródigo dijo, he caído en lo más bajo, estoy pidiendo comer comida de cerdo, estoy lejos ya de mi padre, me gasté toda la herencia, ¿ahora qué voy a hacer? Dice de que este hombre humillado regresó al hogar de su padre, pero él dijo, seguramente mi padre me va a recibir, pero que me reciba como uno de sus jornaleros, que me reciba como uno de sus criados, no espero que él me reciba como un hijo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y esto es maravilloso. La parábola dice, y el comentario de Elena de White, que cuando se encontraron a cierta distancia del hogar, su padre vio a un hombre vagabundo, sucio, un hombre delgado, un hombre que se veía muy mal en su apariencia, demacrado, y dice que indicaba su rostro claramente que se había metido en los lugares más oscuros y había hecho las cosas más oscuras. Pero dice que cuando se encontró a la distancia, su padre vio al vagabundo y lo primero que hizo fue correr. El padre no esperó a que el hijo pródigo viniera a él. El padre corrió a él y lo abrazó. Aún así, con esas vestiduras sucias, dice que lo abrazó, lo tomó en sus brazos y no le hizo ningún reproche. Dice que lo miró con compasión y con piedad. Y el hecho de que él había pecado y que lo había dejado y que se había gastado toda la herencia no era suficiente para que el padre se olvidara del amor que le tenía. Y dice que con profundo amor lo abrazó y lo besó y le puso incluso la túnica que él tenía, la compartió con su hijo. Y no bastando con esto, llamó a los criados y les dijo, por favor, vayan y maten al becerro engordado, al mejor, porque mi hijo ha venido. Y él ha venido acá y quiero que lo vistan y lo bañen y que lo reciban porque él es mi hijo. Ustedes saben que esta parábola no era verdadera, era solo una parábola. El Señor Jesús usaba estas parábolas para que nosotros pudiéramos entender más fácilmente cómo entiende un niño. Pero esto realmente no pasó. Esto fue creado en la imaginación y en la mente del Señor Jesús para decirnos una verdad maravillosa. Que ese hijo amado somos nosotros y que ese padre que corrió a su hijo es Dios mismo. Y eso es maravilloso porque ese padre nos sigue amando hasta la fecha y sigue estando con nosotros. Yo recalco otra cosa que me pareció bien interesante con la parábola del hijo pródigo. Este hijo, de alguna manera, yo creo que en su corazón sabía que el padre lo seguía amando. Creo que si no hubiera pensado un poquito que el padre lo seguía amando, no hubiera regresado. Porque con qué cosas se podía encontrar, no solo que su padre lo echara, qué sé yo, que no le permitieran ya regresar a la ciudad, que fuera humillado de una manera que era peor que comer con los cerdos, lo que le estaba pasando. Yo pienso que una de parte de la salvación de que este hijo volviera fue que él creía que su padre en el fondo de su corazón lo seguía amando. Y quiero irme para otro evento y es David. Me gustó mucho cuando leí un poco acerca de la historia de David, porque David para mí siempre fue un hombre, ha sido un hombre especial porque la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios. Y entonces yo siempre pensé, David conforme al corazón de Dios debe ser porque él siempre se arrepentía de sus pecados. Debe ser porque él siempre regresaba a Dios y lo buscaba buscando su perdón. Pero también entendí con esa lectura que David sabía cuánto Dios lo amaba. Y esto creo que también salvó la vida de David.
David cometió muchos errores, hizo muchas cosas, cometió adulterio, e hizo que un hombre se fuera a la guerra y que lo mataran. Él mintió, hizo un censo que nunca debió hacer en el pueblo, deshonró al Señor de diferentes maneras. Pero creo que el saberse amado por Dios fue su salvaguardia, porque David en todo momento regresaba al Señor. En todo momento él regresaba al Señor y sabía quién lo estaba esperando. Ustedes saben la historia cuando David hace un censo que el Señor no le había pedido. ¿Qué fue lo que pasó acá? Con el objeto de vamos a ir a Primera Crónica 21 y ahí vamos a leer solo el primer capítulo. En Primera Crónicas 21 dice qué es lo que estaba pasando con ese censo. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer, por favor. El número 1. ¿Verdad? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Muy bien, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que contase y hiciera un censo. ¿Qué pasaba con esto? David tenía un objetivo. A él no le bastaba con las tierras que el Señor le había dado. Él quería extender sus naciones y quería conquistar más naciones extranjeras, pero Dios no le había indicado que hiciera eso. Eso era parte de su orgullo, era parte de lo que su ambición por tener más tierras. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a hacer un censo para que contaran cuánto ejército había, cuántos jóvenes habían para la guerra, cuántas mujeres, cuántas personas armadas. Y esto lo hizo para dar a conocer a las naciones extranjeras lo grande y lo poderoso que se había convertido Israel. Y al mismo Israel decirle, desde que ustedes han tenido reyes, Israel, pueblo de Israel, desde que ustedes han tenido muchos reyes, nunca ha habido una nación tan grande como hoy cuando yo soy su rey, David. Y entonces esto molestó mucho a Dios, porque Dios le había dado a David desde que era un pastor de ovejas toda la ayuda y la enseñanza para que él pudiera llegar a ser rey. Pero ahora el rey David se jactaba y decía, yo he hecho prosperar esta gran nación y yo voy a mandar muchos guerreros a la batalla si las tierras vecinas no quieren colaborar con nosotros y darnos sus tierras. Dios no le dijo en ningún momento que hiciera esto. Si él iba a la batalla, iba a fracasar porque Dios no lo iba a acompañar. Y esto fue un evento que al Señor le molestó mucho, al punto que hubo un hombre que llegó y habló con David. Y aquí voy a recalcar esta parte. Cuando llega, dice, he pecado grandemente acerca de esto, dijo David cuando ya llega su arrepentimiento. Y te pido que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho locamente, Señor. Cuando él despertó, cuando él volvió en sí espiritualmente, él se dio cuenta que lo que había hecho era loco, que no estaba bien. A la mañana siguiente de que David oró, dice que el profeta Gad le trajo a David un mensaje de Dios. Y aquí venía un mensaje en el cual David tenía que tomar una decisión. Así ha dicho Jehová, escoge o 3 años de hambre, o escoge 3 meses en el cual delante de ti tus enemigos vendrán a espada y los adversarios te alcanzarán por 3 días. Habrá espada y pestilencia en la tierra, y el ángel de Jehová va a destruir en todo el término de Israel. Mira por favor que respondes, porque he de llevar la respuesta a quien me envió. El Señor, el profeta le estaba diciendo, tú tienes que escoger qué es lo que tú quieres que suceda. Y miren cuál fue la respuesta de David. Me gusta esa respuesta de David, porque creo que cuando nosotros estamos no creyendo que Dios es bueno, no creyendo que Dios es amor, sino no creyéndolo de forma emocional, no pensando, sí, Dios me ama, Dios es bueno, Dios ama a todas las personas, sino con una convicción de que Dios nos ama y de que Dios nos ve como sus hijos, creo que responderíamos como David. La respuesta de David fue, la contestación del rey en gran angustia dijo, ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, y que no caiga yo en la mano de los hombres. Segunda de Samuel 24:14. Esa respuesta fue maravillosa, porque David sabía cuánto Dios lo amaba. Y entonces él dijo, te ruego por favor, dile a Jehová que ha enviado este mensaje,
que caiga yo en las manos de Jehová y no vaya a caer yo en la mano de los hombres. Y entonces dice de que un ángel, tal como Jehová lo había manifestado, vino y exterminó y acabó con muchas personas en Israel. Murieron muchas personas en Israel a causa de esto. Y dice de que David volvió y oró a Dios y le dijo: Señor, en tu amor te ruego que tengas misericordia. Y que el ángel detuvo la mano y entonces se cesó la plaga que estaba destinada para seguir destruyendo Israel. Fue realmente maravilloso cómo la mano de Dios hizo esto. Y más adelante cuenta, como parte de esta historia maravillosa, de que los israelitas, podríamos decir, los israelitas no tenían culpa de lo que hizo David, pero los israelitas también habían cometido un pecado que, si pudiéramos seguir leyendo un poquito más adelante por el tiempo, entenderíamos que también Dios fue justo, como siempre lo es en toda ocasión. Eso fue maravilloso porque creo que el sabernos realmente amados por Dios no solo puede cambiar nuestras vidas, puede salvar nuestras vidas. Salvó la vida de Pedro porque se negó a mantenerse lejos de Jesús. Salvó la vida del hijo pródigo porque regresó a los pies de su padre. Salvó la vida de David porque se arrepintió y prefirió caer en las manos de Dios y no en la de los hombres. Estos tres tienen esa similitud, esas tres historias, esos tres casos, que los tres sabían y se sentían amados por Dios. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos sentir ese amor de Dios? Y yo quiero ahora ir a unas características acerca del amor de Dios que me parece que son muy importantes. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el perfecto amor de Dios? Y yo quisiera que alguien me ayudara a leerlo en 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18 nos dice cómo es el perfecto amor de Dios. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor de Dios? ¿Cuál es el perfecto amor de Dios que echa fuera el temor? Es Dios mismo. El perfecto amor es Dios mismo, porque el amor perfecto solo viene de Dios. Y Dios mismo, con su amor, echa fuera el temor en todas las personas. Yo pienso que esta es una característica del amor de Dios. Cuando nosotros estamos seguros del amor de Dios en nuestras vidas, no tenemos temor. Porque ¿cómo estar temerosos cuando tenemos a alguien que está con nosotros en todo momento y que nos ama? Lo hemos visto en los niños, porque conocemos a los niños. Los niños se dejan humildemente y sencillamente guiar por sus padres. No tienen ni idea de los peligros ni de las dificultades que puedan haber alrededor. Ellos solo saben que tienen un padre o una madre que los ama y que los está protegiendo todo el tiempo. Bueno, no entienden el tema de protección, ellos solo entienden el tema del amor. Es una madre que los ama, es un padre que los ama, es un perfecto amor, no tienen temor. Deberíamos tener nosotros temor ante las circunstancias difíciles, ante los problemas, ante los desaciertos, ante nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, ante las cosas que nos acongojan, ante las adversidades, las perplejidades, las tentaciones que son demasiado difíciles para nosotros de salir de ellas. Si nosotros estamos asegurados en que Dios nos ama, no tendremos ese temor, porque sabremos que Dios está con nosotros y que aunque las circunstancias que nos rodean sean difíciles, Dios tiene planes preparados para sus hijos, simplemente porque el Señor nos ama a nosotros. Yo pienso que cuántas veces nosotros, sobre todo como padres o hijos latinos, tenemos la seguridad que podemos regresar a la casa de nuestros padres. Y eso es porque confiamos en el amor que nos tienen nuestros padres en casa, nuestra familia. Sabemos que si algo fracasa, que si nos quedamos sin trabajo, que si llegamos al punto extremo, que ya no podemos pagar la renta, que si nos enfermamos, la mayoría de nosotros creo que sabría que puede regresar al hogar de su madre o de su padre. La mayoría de nosotros sabría que podía contar con un hermano o con un hijo. La mayoría de nosotros estamos seguros en eso, y eso nos hace estar más seguros que un seguro de vida o un seguro de salud muchas veces. El saber que podemos contar con ellos. Pero
cuán grande y cuánto más grande debería ser la convicción que podemos contar con el amor de Dios como un padre, y que es mayor el amor de Dios que el de un padre o el de una madre. Yo tengo la plena convicción que si tengo una necesidad muy apremiante, yo puedo regresar con toda confianza al hogar de mi madre y sé que no me diría, hija, no puede estar aquí. Estoy segura que me recibiría, pero yo necesito tener la convicción y estar más segura de mi madre, porque mi madre es mortal, porque mi madre puede cambiar, porque mi madre se puede enfermar y pueda no ayudarme aunque lo quiera. Yo necesito tener la seguridad de que Dios me ama y que Él va a suplir todas mis necesidades. Ahora, el perfecto amor de Dios va a echar fuera el temor. No vamos a tener miedo porque sabemos quién está con nosotros. El perfecto amor de Dios, Ricky, si puedes leer por favor Juan 16:7. El perfecto amor de Dios no condena, sino que convence. Vamos a leer Juan 16:7. Vamos a ver qué nos dice Juan 16:7. Dice, mas yo os digo la verdad, pues es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Muy bien, aquí está hablando del Espíritu Santo. Sabemos que Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo son uno. ¿Qué dice que va a pasar cuando el Señor, qué dijo el Señor Jesús que iba a pasar cuando Él se fuera? Aquí va a venir el Espíritu Santo. Pero ¿qué tarea traía el Espíritu Santo? Confortar, redarguir, instruir, enseñarnos. Pero hay una tarea también bien importante que tú dijiste. Consolar es una. Convencer es una de las tareas que trae el Espíritu Santo para nosotros. Pero hay una cosa importante, el Espíritu Santo no viene para condenar, sino para convencer. Y esta es otra característica del amor de Dios. Nosotros como seres humanos no tenemos esa clase de amor si no estamos cerca de Dios. Pero Dios tiene un amor tan especial en nuestras vidas que Él no vino ni mandó a su Espíritu ni viene a mostrar nuestro pecado para condenarnos. Hay una gran diferencia entre condenar y convencer. Cuando el Espíritu Santo ve pecado en nosotros y nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos hable con ese amor que Dios tiene para nosotros, Él nos va a convencer del pecado que tenemos. Él nos va a convencer que tenemos que cambiar nuestros caminos, nuestras guías, la forma en que estamos haciendo las cosas. Él nos va a convencer que tenemos que venir delante de Dios todas las mañanas como primera cosa. Él nos va a convencer de todo lo que tenemos que hacer, pero no nos va a condenar. No nos va a condenar. El único que nos condena es Satanás. Satanás nos condena para que nosotros, cuando nos sintamos condenados, nos alejemos de Dios, porque tenemos vergüenza, porque tenemos miedo, porque no nos sentimos confortables. Nos condena para que nosotros entremos en amargura, en represión y digamos, no puedo hacer las cosas que Dios me pide. Siempre caigo en pecado, siempre estoy regresando a las mismas cosas, a las mismas tentaciones. Pero el Espíritu Santo, en el amor de Dios, lo que hace es convencernos. ¿Y para qué nos convence? Para cambiarnos, para ayudarnos a cambiar. Y junto con ese convencimiento nos ayuda y nos da lo que nosotros necesitamos para ser mejores personas. Esta es una gran diferencia entre el amor humano y el amor que Dios tiene por nosotros. Nosotros a veces, si un hijo ha cometido un error, nosotros le decimos, o podemos decirle como padres, o podemos decirle a un hermano, viste, yo te dije que no hicieras eso, te dije que no siguieras ese camino, yo te lo había estado advirtiendo, mira lo que te está pasando, ahora lo que va a pasar con tu futuro, mira lo que el problema en el que te has metido, mira la situación tan difícil que has traído por no obedecer a Dios. Mira las cosas que pueden pasar, pueden ser peores. Arrepiéntete, cambia tu actitud o vas a tener problemas serios. Eso lo decimos constantemente en la iglesia, nos lo pueden decir nuestros padres, nuestros amigos en Cristo. Pero Dios nunca tendrá ese mensaje para nosotros. El mensaje de Dios será convencer al hombre del pecado para darle un futuro mejor. Porque la Biblia dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de paz, planes de alegría, planes de cosas mejores y futuras. Miren qué maravilloso es el amor de Dios. Él no nos condena, Él nos convence de pecado para que encaminemos nuestro camino y como el Salmo dice, enderezarás tú mi camino, serás mi guía,
Voy a caminar por caminos justos, por caminos correctos, y entonces Dios traerá grandes bendiciones para nuestra vida, que pueden ser bendiciones espirituales, bendiciones materiales, bendiciones de cualquier índole, pero Dios va a hacer algo con nosotros. Pero eso es porque Dios es un Padre realmente amante. Dios es amor, y esa es una gran diferencia, y ahí nosotros no nos vamos a sentir nunca condenados. Otra característica del amor de Dios, que el amor de Dios es eterno, no muda y no cambia. Hay un versículo en Jeremías, me parece que es Jeremías 31, lo perdí, lo dejé, pero en Jeremías 31 hay un versículo muy importante que dice: con amor eterno te he amado y por tanto prolongué mi misericordia. Y esto es maravilloso para nosotros, porque el amor de Dios es eterno y no muda, no cambia. Él dice que nos amó desde el vientre de nuestra madre. Él dice que Él nos puso nombre desde antes que nosotros naciésemos. Él nos conocía. Dice que nos apartó, que nos reservó, que somos como la niña de sus ojos, que somos especiales, que somos realmente seres muy amados por Dios. Entonces, recapitulando las 3 características del amor de Dios que yo encontré, sé que hay muchas más, pero fueron las que yo encontré. El amor de Dios es perfecto, y todo temor va a ser echado fuera, sabiendo que Dios nos ama, con esa convicción de que cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, estaremos de pie porque sabremos que Dios nos ama y que Dios tiene un profundo amor por nosotros, como si no existiera otra persona en la tierra. Y el segundo que mencioné es que el amor de Dios convence, pero nunca condena. Nunca nos va a condenar y nos va a decir: no eres capaz de avanzar, estás cometiendo los mismos errores. Siempre nos va a convencer para ayudarnos a ser mejores personas. El amor de Dios permanece, no muda y es eterno. Siempre nos amará porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese Señor Jesús que estuvo con Pedro, ese Señor Jesús que dijo la parábola del hijo pródigo, ese Dios que estuvo con David y que lo amó y lo perdonó, es el mismo Dios que tenemos ahora. Yo voy a leer unos versículos que están en la Biblia, pero no les voy a pedir que lo busquen porque son varios y no quiero que nos detengamos. Quiero que aprovechemos este poco tiempo que ya estamos casi por terminar. Primera de Juan 4:19 dice que Dios nos amó primero. Nosotros no amamos. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y eso fue el inicio de ese sermón cuando yo les relaté el primer testimonio. Yo pasé mucho tiempo en la iglesia y recibí muchos mensajes en la iglesia. Pero cuando yo me sentí realmente amada por Dios, en ese momento yo fui capaz de amarlo a Él. Porque difícilmente nosotros nos vamos a negar a amar a alguien que nos ama tanto. Cuando nosotros sentimos ese amor de Dios, sabemos todas las cosas que Él hace por nosotros y estamos tan agradecidos, estamos tan sujetos a ese amor que no queda nada más que amarle. Entonces yo podría decir: yo amé primero a Dios. No, yo me bauticé primero. Yo me bauticé a los 13 años y conocí a Dios y pasaron muchos años y Dios tuvo muchos detalles hermosos conmigo. Pero yo era una mujer adulta cuando yo sentí ese amor profundo de Dios y yo entendí ese amor profundo de Dios. Dios se manifestó a mí muchas veces y lo hizo muchas veces en el pasado, pero yo quizás no estaba totalmente abierta a entender cuán profundo es el amor de Dios. Cuando yo lo entendí, entonces yo lo amé. Y entonces cuando lo amamos, todo lo que nos han enseñado, toda la doctrina y todas las cosas que debemos hacer para nosotros hacer las cosas correctamente en el cristianismo ya no se vuelven una carga, ya no son difíciles, porque estamos amando al dueño de la palabra, al dueño de los mandamientos, estamos amando al que está rigiendo nuestras vidas y queremos hacer las cosas bien simplemente porque le amamos y nos sentimos cómodos con Él, porque nos gusta como es, nos gusta lo que piensa, nos gusta lo que hace, nos gusta lo que escribe, nos gusta lo que sentimos cuando Él nos habla, nos gusta lo que su Santo Espíritu nos revela, nos maravillamos con cada cosa. Vamos a la Biblia, estudiamos un libro, leemos, vemos la naturaleza y encontramos tantas cosas del amor de Dios que nos gustan. No podría no gustarnos si Él nos está amando tanto a nosotros. Dios está dispuesto a hablar con cada uno de nosotros. Entonces lo primero que acabamos de leer es que Dios nos amó primero.
Lo segundo que voy a leer, no les voy a pedir que lo busquen, es en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El apóstol Juan, que se le llamaba el apóstol amado porque estaba siempre cerca de Jesús en su regazo, el apóstol Juan dijo, mirad, es que no sabía él cómo expresar. Y dice a todos, es como, miren, atentos, despierten, miren cuán grande es el amor de Dios nuestro Padre, para que seamos llamados hijos suyos, y lo somos. Y más adelante sigue hablando un poco más, pero él dice, ¿cómo el Padre nos puede llamar sus hijos? Solo si nos ama. Entonces, si nos llama a sus hijos es porque nos ama. 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para expiación de nuestros pecados. Ahora Romanos 8:35-39, esto es un versículo maravilloso. Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién nos separará? Por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Pero más adelante dice, estoy seguro que ni la muerte, dice Juan, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo venidero, ni ninguna cosa, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa que haya sido creada, nos podrá separar del perfecto y profundo amor de Dios. Esto es maravilloso, porque no hay una cosa que nos pueda separar de Dios. Y ahora quiero leer unos comentarios que encontré en un libro que se llama El Camino a Cristo, escrito por Elena G. de White. Y este libro dice, el apóstol Juan consideró la anchura y la profundidad del amor del Padre hacia la raza humana. Se llena de alabanzas y reverencia, y no pudiendo encontrar un lenguaje mejor para expresar la grandeza y el amor de Dios, dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios es amor, dice, y está escrito en cada capullo de flor que se abre, está escrito en cada tallo de una naciente hierba. Los hermosos pájaros, que son sus preciosos cantos, llenan el aire de melodías. Las flores exquisitas, matizadas, que en su perfección lo perfuman. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje. Y el viviente y verdor, todos atestiguan del eterno amor y cuidado de Dios. Y saben que es lo maravilloso. Y dice, y todo esto creado para que sus hijos sean felices. Y esto es un mensaje para nosotros de amor que nos dice, vayamos más seguidos a los bosques, vayamos más seguidos a los parques, vayamos más seguidos a la naturaleza, porque cuánto Dios puede hablar en estos lugares, cuántas cosas Dios nos puede decir a nosotros en estos lugares acerca de su amor, incluso cosas que nosotros estamos pasando y estamos pidiéndole a Dios una respuesta. Dios encontrará la forma de hablarnos, y una forma de hablarnos es a través de su naturaleza. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte, sigue escribiendo. Un amor supremo. Dios unió consigo nuestros corazones mediante diferentes pruebas de amor, valiéndose de cosas naturales y las cosas profundas y tiernos lazos en el corazón humano para que nosotros pudiéramos conocer el revelado amor de Dios. Miren esto, qué importante es, y me llamó mucho la atención. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es la justicia inexorable. Y como un juez severo, exigente, duro, acreedor, a llamarlo un juez que está siempre pendiente del error que cometen sus hijos. Representó al Creador como un ser que vela o con un ojo celoso para discernir todos los errores y las faltas de los hombres y hacer juicio sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra vino el Señor Jesús. Miren qué importante es esto. Satanás, que quiere destruir el ser humano y que no quiere que nos acerquemos a Dios, se ha empeñado en hacernos creer que Dios es un ser celoso que está con un ojo vigilante para reprocharnos, para condenarnos y decirnos esto está mal, así como nosotros somos a veces como seres humanos. Pero dice que el Señor Jesús vino para decir no. Si es cierto, yo soy justo, es cierto, yo necesito estar dentro de la justicia y la santidad,
pero yo vine para morir por ustedes, porque sé que son humanos, sé que son polvo, sé que no pueden hacer las cosas por ustedes mismos si quieren seguirme, pero yo quiero ayudarlos y no quiero condenarlos, quiero darles libertad, quiero llevarlos a un camino mejor, porque sé que el camino de pecado no les trae alegría, sé que no les trae paz, sé que no les trae un buen futuro, pero sé que seguirme a mí lo va a hacer tener un buen futuro, estar en paz, tener gozo y tener todo lo que ustedes tanto han querido en su vida. Dios es un Dios de amor y no vino para condenar, vino para convencer de pecado y para hacernos mejores personas. En cada acto de su vida revela amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosa de simpatía para todos sus hijos y esto es maravilloso. Dice que cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, aún los niños se sentían atraídos al Señor Jesús. ¿Y saben por qué? Porque había amor. Y nosotros podemos saber lo perceptivos que son los niños. Y cuando tenemos hijos lo sabemos. Y sabemos que los niños, cuando a alguien no les gusta, no se sienten cómodos, no se acercan. Pero cuando se sienten cómodos con alguien, ellos se acercan. Y los niños se acercaban al Señor Jesús. Y esto es maravilloso y todo por el amor que Él tiene. Voy a terminar leyendo lo siguiente. Cuando parece que dudamos del amor de Dios y desconfiamos de las promesas de Dios, deshonramos y entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cómo se sentiría una madre cuyos hijos se quejan continuamente de ella? Como si ella no tuviera buenas intenciones para ellos, mientras que ella en realidad toda su vida se ha esforzado para proporcionarles lo que ellos necesitan. ¿Cómo se sentiría una madre o un padre si sus hijos estuvieran desconfiando de su amor? Si sus hijos, antes que ir a cualquier otra persona en necesidad, no fueran a ella. ¿Cómo se sentiría una madre que está proporcionando todos los cuidados? ¿Cómo se siente nuestro padre? Cuando nosotros estamos agobiados por un problema, agobiados por una ansiedad, agobiados por una enfermedad, por una falta de trabajo, de dinero, porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos qué futuro seguir, porque hemos sido tentados, hemos caído otra vez y no queremos seguir cometiendo el mismo pecado. ¿Cómo se sentiría Dios si antes de venir a Dios de rodillas, vamos a otras personas, vamos a un psicólogo, vamos a un psiquiatra, vamos a consultarle a un consejero especialista, a un pastor? ¿Por qué no consultar directamente a Dios que nos ama tanto y quiere ayudarnos? No estoy diciendo que consultar sea malo. La Biblia dice que en la multitud de consejos se halla sabiduría. Pero sí estoy diciendo que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia en el nombre de Jesús y podemos hacerlo directamente. Y si tenemos necesidad, podemos ir y buscarlo de rodillas y vamos a encontrar lo que necesitemos encontrar en Dios. Y dice, suponer que dudaran del amor de Dios, esto quebrantaría el corazón de Dios. El que ni aún a su propio hijo se negó a dar es porque realmente tiene un amor como nosotros. Y con estas palabras cierro esto que leí. Y miren qué maravilloso lo que dice el Camino a Cristo. Estoy leyendo siempre el libro El Camino a Cristo de Elena G. de White. Y dice: romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano de la hermana, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros y los senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el perfecto amor de Jehová. Y esto es maravilloso. Nosotros podemos en esa confianza saber que pase lo que pase en nuestras vidas, el perfecto amor de Dios estará ahí. Cuando nosotros entendemos esto, no podemos más que amar a Dios, descansar en Dios y no tenemos que preocuparnos por nada más, porque podemos ser cambiados. No tenemos que estar agobiados por ser perfectos, no tenemos que estar agobiados por dejar aquel pecado que no podemos dejar, no tenemos que estar agobiados por qué pasará en el futuro, o qué pasa con nuestro presente, o qué pasó con nuestro pasado. No tenemos que estar agobiados por nada. Podemos como niños sencillos confiar en Dios, porque si le pedimos, Él va a poner las cosas a su tiempo en su lugar. Y si permanecemos dentro de su amor y su misericordia, Él va a ordenar nuestros pasos como deben de ser ordenados, y todo para bendición de nuestras vidas. Yo quiero, por favor, Iván, que estés preparado con el canto, pero que no lo pongas todavía, solo que estés preparado. Yo dije al principio que una ventaja cuando tenemos el privilegio de tener el sermón es que podemos elegir qué canto queremos cantar. Y yo en esta ocasión he elegido una dinámica diferente, y cuando terminemos con esa dinámica vamos a orar y quedaremos despedidos del servicio. Hace
antes de este canto, yo quiero compartir lo último con ustedes. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, más de 10 años, yo estaba en otra situación muy difícil. Y yo había clamado mucho a Dios y recuerdo que no podía dormir y pasé varias noches sin poder dormir. Y le hablaba al Señor acerca de una circunstancia y le hablaba una y otra vez y le hablaba una y otra vez y las cosas seguían igual. Pero yo me acuerdo que una noche yo me quedé en la cama y tenía una radio puesta que era una radio cristiana y esa radio no estaban sonando cantos ni tampoco había lectura bíblica. Tenían un programa, estaban hablando de un tema X, que ni siquiera recuerdo qué tema era. Pero en ese momento yo estaba hablando con Dios y yo le decía, Señor, está pasando eso, tú lo sabes, he rogado tanto sobre este asunto, me siento tan cansada sobre esto, tú sabes que mi alma está hasta el borde que ya no puedo más. Y yo me acuerdo que las últimas palabras, y aquí sí ya puedes estar listo porque estoy terminando, Iván, las últimas palabras que yo dije fueron, Señor, tengo miedo. Recuerdo que fueron las últimas palabras que yo dije y yo me quedé dormida. Me quedé dormida porque estaba muy cansada de tanto llorar y de cómo me estaba sintiendo emocionalmente. Y recuerdo que como una hora después, que eran como las 12 o 1 de la madrugada, yo desperté. Y cuando yo desperté, yo les recuerdo lo que yo dije antes de dormir. Señor, tengo miedo. Y cuando yo desperté, estaba sonando una canción y esa canción decía, no temas, hijita mía, no temas, pequeña mía, que en el hueco de mi mano yo tengo tu vida, no temas. Y yo seguí oyendo esa canción y yo dije, esto es maravilloso. El Señor ha hablado claramente y ha dado respuesta a lo que yo necesitaba. Y el día siguiente, inmediatamente yo me desperté y fui a la radio, llamé por teléfono y le dije, yo escuché esta canción ayer y la canté y le dije, nunca la había escuchado. ¿Quién la canta? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el álbum? Quiero comprarlo, quiero tenerlo. Y recuerdo que me dijeron toda la información y yo fui a una librería y compré ese CD para ese tiempo. Y yo quiero que ustedes escuchen este canto a través del cual Dios me habló. Y les voy a decir por qué. Porque yo tengo claro que ese canto, en ese momento, el Señor estaba hablando a través de ese canto para mí, pero el Señor está hablando a través de ese canto y a través de la Biblia para cualquiera de nosotros. Porque si cualquiera de nosotros tenemos miedo de algo en este momento o lo tenemos en el futuro, podemos recordar que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, no tengas miedo, porque yo y mi amor están ahí. Y eso es todo lo que necesitamos. Entonces yo le voy a pedir a Iván que nos comparta. El canto dura 5 minutos. No lo vamos a cantar porque no lo conocemos todos, pero sí quisiera pedirles que mediten en él. Si ustedes quieren cerrar sus ojos para estar más concentrados, ciérrenlos. Si solo quieren escucharlo, escúchenlo, pero mediten en su palabra y que ese mensaje pueda llegar al profundo de nuestras mentes para que nunca nos olvidemos que el amor de Dios está con nosotros. No temas, pequeño mío, no temas, hijita mía, en el hueco de mi mano yo tengo tu vida, no temas, no temas. No temas, pequeño mío, no temas, hijita mía, ningún mal te tocará, en mi mano te sostendré, porque yo te cubriré. También te protegeré, no temas, mi mano te cubre.
angustia, yo te levantaré, y en el día de la necesidad contigo estaré. Mi amor derramado en ti, mi amor cubriendo tu corazón, y los ángeles, mi principado, nadie ni nada te podrán separar de mi perfecto amor por ti. Recíbelo hoy. Venimos de pie para orar. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos, Señor, entender un poco más acerca de tu amor. En esta mañana lo que te rogamos, Padre, es que sobre cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí presentes, derrames ese amor continuamente, Padre, pero sobre todo que abras nuestros ojos, Señor, que abras nuestro espíritu, Señor, para poder recibirlo. Que el Espíritu Santo, Señor, nos convenza de ese amor todos los días, Señor. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros la convicción de que tú nos amas, Señor, y que el abrazo tuyo, Señor, estará siempre con nosotros. Bendito seas por ese amor, Señor, tan maravilloso, Señor. Un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, Señor, en esta mañana. Amén.